En un tranquilo pueblo, un funeral se volvió siniestro cuando una mujer apareció cargando a unos bebés en sus brazos, sus llantos resonando entre los susurros apagados de los dolientes. ¿Qué conexión podían tener estos pequeños con el muerto? ¿Y por qué cada mirada en la iglesia sintió de repente el peso de un secreto oculto y escalofriante? El gris cielo de septiembre se cernía sobre ese Temeri como un velo de luto, pesado con la promesa de una lluvia que no terminaba de caer. Desde la ventana de su cabaña, la señorita Jane Marple observaba la pequeña procesión que avanzaba hacia la iglesia, figuras negras moviéndose con la solemne lentitud que la muerte exige a los vivos. El señor Aldis Finch iba a ser enterrado esa tarde, y parecía que todo el pueblo había acudido para rendirle respeto. Había sido, reflexionó Miss Marple mientras ajustaba su propio sombrero negro, un hombre muy respetable, cuidadoso con el dinero, el suyo y, más importante aún, el de la parroquia, y poseedor de esa particular firmeza de carácter que lo había hecho un tesorero ideal durante más de 20 años. La campana de la iglesia entonaba su nota fúnebre cuando Miss Marple descendió por el sendero, sus zapatos negros repiqueteando sobre las piedras húmedas. Se detuvo en la entrada, donde Tom Ransom, el ayudante del sepulturero, había dispuesto una pequeña bandeja con galletas fúnebres y un débil jerez para los asistentes. El pobre hombre ya parecía empapado, a pesar de la terca negativa de la mañana a soltar la lluvia de una vez. «Buenas tardes, Miss Marple», sonó la familiar voz de Lady Bantry. Dolly Bantry apareció a su lado, resplandeciente en seda negra. Eso debió de costar más de lo que muchos aldeanos gastaban en ropa en un año. Horrible clima para un funeral, ¿no le parece? Aunque supongo que cualquier clima es horrible para una ocasión así. Miss Marple murmuró su acuerdo, pero su atención fue atrapada por una visión inusual. Subiendo por el sendero de la iglesia venía una mujer que no reconocía, una figura correcta y serena vestida de negro, empujando un gran cochecito. El velo de la mujer era del mejor crespón, lo bastante profundo para el luto, y caminaba con la práctica cautela de alguien acostumbrado a maniobrar un cochecito por terrenos irregulares. ¡Qué extraordinario!, susurró Lady Bantry, siguiendo la mirada de Miss Marple. Traer bebés a un funeral. Eso sí que es nuevo. El cochecito estaba, en efecto, ocupado por 2 bebés, de unos 6 meses cada uno, arropados contra la humedad. Las ruedas delanteras gemelas del cochecito dejaban un rastro ancho y limpio a lo largo del camino. A medida que la mujer se acercaba, Miss Marple notó el calentador de piedra que asomaba bajo una manta cuidadosamente tejida. Una precaución sensata en un día tan frío. «Los hijos de mi hermana», explicó la mujer, sin dirigirse a nadie en particular, aunque su voz se escuchó clara en la atmósfera silenciosa del cementerio. «Ella está enferma, me temo, y no pudo venir. Soy la señora Rowan, Lydia Rowan. Pensé que era importante que el señor Finch tuviera la debida asistencia, aunque significara traer a los pequeños». La enfermera distrital, Ivy Madden, se acercó con su característica eficiencia. Sus ojos agudos observaron a los bebés con interés profesional. «Bien cuidados, ya lo veo», dictaminó tras una breve inspección. Aunque es inusual traer bebés a una ocasión tan solemne. La compostura de la señora Rowan no vaciló. «Mi hermana era muy particular con que la familia estuviera representada», respondió con suavidad. «Y los bebés, al fin y al cabo, suelen dormir a través de cualquier ceremonia». Como si quisieran contradecir sus palabras, uno de los bebés empezó a inquietarse. La señora Rowan metió la mano empolvada en talco dentro del cochecito, calmando al niño con destreza. El otro también pidió atención, y ella sacó un biberón, calentándolo cerca del calentador antes de ofrecérselo a la pequeña boca hambrienta. Miss Marple observaba estas atenciones con la tranquila curiosidad que aplicaba a toda conducta humana. Había algo conmovedor en la escena, en la devoción cuidadosa, en la manera eficiente y serena con que la señora Rowan manejaba a sus pequeños, como si no fuese en absoluto una extraña en la reunión. Los dolientes comenzaron a entrar en la iglesia. La señora Esther Finch, la viuda, parecía sorprendentemente serena para alguien recién enlutada. Era mucho más joven que su difunto esposo, quizá 25 años menor, y su vestido negro estaba bien cortado y le quedaba elegante. El señor Basil Rudge, el mercero, se movía con ansiosa simpatía, claramente deseoso de mostrarse como pilar de la comunidad. «Qué pérdida tan triste», decía Rudge a cualquiera que lo escuchara. «Pobre Aldis. Un hombre tan cuidadoso, tan devoto de las cuentas parroquiales. Vamos a extrañar su mano firme terriblemente». Miss Marple notó cómo la señora Rowan colocaba cuidadosamente el cochecito bajo el cobertizo de la entrada, asegurando que los bebés permanecieran secos y la lluvia que amenazaba al fin se desataba.
El calentador mostraba una marca reciente en su superficie vidriada, quizá de haberse golpeado contra el marco del cochecito durante el trayecto. Dentro de la iglesia, el servicio avanzaba con la solemnidad debida. La voz del reverendo Leonard Clement entonaba las palabras familiares de consuelo y esperanza, mientras su esposa Griselda, a pesar de su natural vivacidad, mantenía la compostura apropiada en el banco delantero. El doctor Haydock permanecía con gravedad profesional, seguramente tras haber atendido al señor Finch en sus últimos días. La señora Rowan se mantuvo en la parte trasera de la iglesia, con el cochecito junto a su banco, lista para salir si los bebés daban problemas. Pero los niños dormían plácidamente, quizá arrullados por el ritmo del libro de oraciones y el calor de su calentador. Miss Marple estudió el perfil de la señora Rowan durante el servicio. Había algo casi teatral en su compostura perfecta, en sus guantes negros impecables, en su velo bien dispuesto. El crespón era claramente nuevo, sin duda comprado para la ocasión, como correspondía al luto formal. Pero algo inquietaba la mente observadora de Miss Marple. El borde interno del guante derecho de la señora Rowan mostraba un leve polvo de talco, natural dado el cuidado de los niños. Pero el verdadero crespón de luto tenía una peculiaridad, atrapaba y retenía cada partícula de polvo. El vestido de la señora Rowan, sin embargo, parecía sorprendentemente limpio para ser crespón. Al terminar el himno final, comenzaron a caer las primeras gotas contra las ventanas de la iglesia. La congregación se agitó, preparándose para el breve trayecto al cementerio, donde el señor Finch sería enterrado junto a su primera esposa, muerta hacía muchos años. La señora Rowan ya se movía, empujando el cochecito con prisa eficiente. «Debo llevar a los bebés a resguardo», murmuró a Miss Marple al pasar. «No pueden resfriarse». Las ruedas del cochecito dejaron su doble rastro ordenado hacia el cobertizo de entrada, donde la señora Rowan acomodó el cochecito bajo la protección del techo de madera. Los bebés siguieron durmiendo, indiferentes al creciente golpeteo de la lluvia contra las viejas vigas. Las notas finales del himno se desvanecieron bajo los arcos de piedra, y la voz del reverendo Clement pronunció la bendición antigua. Al llegar al amén, la lluvia que había amenazado toda la tarde comenzó con fuerza, golpeando los cristales con urgencia repentina. La congregación mostró esa impaciencia particular que aparece cuando el mal tiempo interrumpe los arreglos funerarios. El servicio en la tumba tendría que abreviarse, y los asistentes comenzaron a recoger sus cosas con resignada eficacia, acostumbrados al clima impredecible de Inglaterra. Miss Marple se levantó, sus ojos perspicaces buscando de inmediato a los distintos miembros de la comitiva. La señora Finch permanecía sentada un momento más, sus manos enguantadas en negro dobladas en el regazo con la quietud de un profundo dolor, o quizá del agotamiento tras la tensión sufrida. El hermano del señor Finch, un caballero de Guilford, se adelantó hacia el altar para hablar con el reverendo Clement sobre el cambio de planes. La multitud comenzó a agolparse hacia las puertas, reanudando conversaciones en susurros adecuados a la ocasión. El señor Basil Rudge se había colocado en el pasillo central, mejor lugar para repartir simpatía sonora a cualquiera que escuchara. Un tesorero tan devoto, decía al doctor Haydock. Ni un penique fuera de lugar en todos sus años de servicio. Las cuentas parroquiales eran su orgullo y su alegría. Siempre decía que preferiría morir antes que dejarlas en desorden. La enfermera Ivy Madden se había acercado a donde la señora Rowan esperaba con el cochecito, mostrando lo que parecía ser un interés profesional por los niños. Miss Marple observó el breve intercambio desde el otro lado, notando la inspección de la enfermera y las respuestas tranquilas de la señora Rowan a preguntas seguramente punzantes sobre la conveniencia de llevar bebés allí. «Muy bien, gracias», decía la señora Rowan. «Mi hermana se formó como niñera antes de casarse, así que es muy estricta con sus cuidados. Incluso en su indisposición actual, insistió en sus horarios de alimentación». La lluvia se intensificó, y Tom Ransom apareció en las puertas, gesticulando con disculpas. El servicio en la tumba tendría que posponerse hasta que el clima mejorara. El anuncio causó un revuelo entre los asistentes, algunos avanzando para dar el pésame a la viuda antes de irse, otros quedándose para murmurar sobre las circunstancias inusuales. La señora Rowan fue de las primeras en dirigirse a las puertas. «Debo llevar a los niños a casa», explicó a Lady Bantry, que se había detenido a admirar a los bebés. «Es su hora de comer, y esta humedad no es buena para sus pechos». Miss Marple la observó maniobrar el cochecito con habilidad entre la multitud. La mujer había conseguido colocarse al frente de la salida, moviéndose con la determinación callada de alguien experimentado en atravesar espacios públicos con bebés. El pórtico de la iglesia ofrecía refugio momentáneo de la tormenta,
y varios asistentes se apiñaban allí, reacios a salir sin paraguas. Pero la señora Rouen ya había avanzado, y Miss Marple pudo verla a través de la lluvia. El cochecito estaba de nuevo bajo el cobertizo, acomodado perfectamente bajo el viejo techo de madera. Muy sensato, observó Lady Bantry, siguiendo la mirada de Miss Marple. Aunque, como llegó tan rápido sin mojarse, es realmente notable. Uno pensaría que habría quedado empapada. El pórtico se fue vaciando mientras los asistentes corrían hacia sus vehículos o casas cercanas. Miss Marple se quedó un poco más, no solo por la natural reticencia a salir bajo tal aguacero, sino también por esa sensación indefinible de inquietud que la había acompañado durante todo el servicio. Algo en los sucesos de la tarde estaba sutilmente equivocado, aunque aún no podía identificar la fuente de su desasosiego. El doctor Haydock se había quedado hablando con el reverendo Clement sobre asuntos parroquiales, y su conversación flotaba en el espacio que poco a poco se iba quedando en silencio. La señora Finch había sido acompañada hasta un coche en espera por el hermano de su difunto esposo, y el señor Rudge se apresuraba, haciendo gran alarde de asegurarse de que todo estuviera debidamente cerrado antes de que la iglesia fuera clausurada. Fue entonces cuando se oyó el grito, una exclamación aguda de angustia desde algún lugar cerca de la entrada de la iglesia. La señorita Marple se apresuró hacia el sonido, su corazón acelerado por la premonición de que algo andaba gravemente mal. En el pórtico, parcialmente protegido de la lluvia torrencial, pero claramente afectado por ella, se había reunido un pequeño grupo. Una figura se desplomaba contra uno de los pilares de piedra. El ojo entrenado de la señorita Marple captó la escena con la rápida valoración de quien había presenciado demasiados incidentes semejantes a lo largo de su vida. Era el señor Finch, no descansando en paz en la tierra como debería haber sido, sino el mismo hombre cuyo funeral acababan de celebrar. Yacía medio caído contra el pilar del pórtico, con la cabeza en un ángulo antinatural, la orden del servicio aún arrugada en su mano sin vida. El doctor Haddock ya estaba arrodillado junto al cuerpo, su porte profesional intacto a pesar de las impactantes circunstancias. Su examen fue rápido pero minucioso, y cuando levantó la vista, su expresión era grave. Un golpe en la sien, anunció a los dolientes reunidos. Bastante fuerte, diría yo, aunque la herida es más bien difusa, como si fuera causada por un objeto redondeado y pesado, en lugar de un filo cortante. El inspector Slack, convocado por Tom Ransom, llegó en cuestión de minutos, con un porte oficial que apenas ocultaba su irritación por haber sido llamado con semejante clima. Observó la escena con la expresión cansada de quien ha lidiado con demasiadas muertes repentinas en su carrera. Piedra mojada y un corazón débil, dictaminó tras un examen superficial. El pobre probablemente se sintió desfallecer por el esfuerzo de la ceremonia, tropezó contra el pilar. Estos ancianos no sobrellevan bien el dolor, y menos aún con un tiempo como este. La señorita Marple se encontró observando el pilar contra el que había caído el señor Finch. La piedra estaba, en efecto, húmeda por la lluvia persistente, pero no veía ninguna marca cortante ni protuberancia que pudiera haber causado semejante herida. Más desconcertante aún, parecía haber un leve polvo blanco en la piedra mojada. Difícilmente lo que uno esperaría de una simple caída. Inspector, sugirió suavemente, pero Slack ya se estaba dando la vuelta, con la mente claramente decidida sobre la naturaleza del incidente. Causas naturales, señorita Marple. Triste, por supuesto, pero nada misterioso. El esfuerzo de asistir a su propio funeral. Bueno, no es la primera vez que tal emoción resulta demasiado para un corazón anciano. La señorita Marple parpadeó, confundida. Su propio funeral, inspector, pero seguro que, una forma de hablar, por supuesto, dijo Slack con impaciencia. Quise decir el esfuerzo de la ocasión. El pobre probablemente no debería haber intentado asistir en absoluto, dadas sus condiciones. Mientras el cuerpo era preparado para ser retirado, la señorita Marple notó que el cochecito de la señora Rouen permanecía en su sitio bajo la entrada techada, con sus ocupantes presumiblemente durmiendo plácidamente a pesar de la conmoción. La mujer en sí no estaba a la vista, habiendo aparentemente logrado su declarado deseo de alejar a los niños de una escena cada vez más desagradable. Muy considerada, comentó Lady Bantry, siguiendo la mirada de la señorita Marple hacia la entrada techada, aunque una se pregunta cómo consiguió llevar el cochecito hasta allí con tanta eficiencia. Juraría que fue de las últimas en salir del pórtico, y sin embargo ahí está, seco como un hueso bajo ese techo. La señorita Marple asintió pensativa, su mente comenzaba ya a dar vueltas sobre las pequeñas incongruencias que se acumulaban como hojas de otoño arrastradas por el viento. La tarde había empezado como una simple y triste ceremonia para un miembro respetado de la comunidad.
ahora se había transformado en algo completamente distinto, aunque el qué, exactamente, aún quedaba por determinar. La lluvia se había convertido en un aguacero constante para cuando el inspector Slack concluyó su examen y se declaró satisfecho con la explicación obvia: causas naturales provocadas por la tensión del dolor y el clima inclemente. Una conclusión ordenada que no requería más investigación y permitía que todos volvieran a sus hogares con la mínima molestia. Sin embargo, la señorita Marple se mostró renuente a aceptar una resolución tan sencilla. La experiencia le había enseñado que cuando los pequeños detalles no encajaban bien, grandes verdades solían acechar bajo la superficie, esperando ser descubiertas por la paciente observación. Mientras los otros dolientes se dispersaban, ella permaneció en el pórtico de la iglesia, en apariencia resguardándose de la lluvia, pero en realidad estudiando la escena con la atención meticulosa que habría dedicado a una labor de costura particularmente complicada. Lady Bantry, incapaz de abandonar a una amiga a la contemplación solitaria, permaneció a su lado a pesar de la evidente incomodidad del entorno húmedo. Un asunto espantoso, murmuró Dolly, ajustándose el abrigo de seda negra contra el frío. Aunque debo decir que el inspector Slack parecía notablemente seguro de sus conclusiones. Casi diría que tenía prisa por estar en otra parte. La señorita Marple emitió un sonido no comprometido, centrando su atención en el pilar de piedra donde había sido descubierto el pobre señor Finch. El cuerpo ya había sido retirado, pero la escena permanecía prácticamente intacta, y se sintió atraída a examinar los detalles que otros habían pasado por alto en su prisa por llegar a cómodas conclusiones. La señora Finch había partido con su cuñado, pero no antes de que la señorita Marple hubiera observado algo bastante interesante en la indumentaria de luto de la viuda. Acercándose al lugar donde la señora Finch había estado de pie durante el hallazgo del cuerpo, la señorita Marple rozó levemente el pilar de piedra, luego examinó la punta de sus dedos con el cuidado de quien está acostumbrada a notar tales minucias. Dolly, querida, dijo pensativamente, ¿te importaría mucho si te pidiera que recordaras algo específico sobre el comportamiento de la señora Rowan durante el servicio? Lady Bantry frunció el ceño, perpleja, pero dispuesta a cooperar. La mujer del cochecito. ¿Qué aspecto en particular tienes en mente? ¿Notaste si alguna vez levantó por completo a alguno de los bebés del cochecito? No solo atendiéndolos dentro de sus mantas, sino realmente sacándolos del todo. Dolly lo consideró con cuidado, su frente arrugada por la concentración. Ahora que lo mencionas, no lo creo. Parecía bastante capaz de atender sus necesidades sin molestarlos demasiado, calentar biberones, ajustar mantas, ese tipo de cosas. Me pareció bastante práctica en ello. ¿Por qué lo preguntas? En lugar de responder directamente, la señorita Marple se movió para examinar más de cerca el pilar de piedra. La superficie estaba húmeda por la lluvia, pero algo más llamó su atención, un tenue polvo blanco que se adhería a la rugosa piedra a pesar de la humedad. ¡Qué curioso!, murmuró, tocando la sustancia delicadamente con un dedo enguantado. Una esperaría que la lluvia lavara completamente algo así. El polvo parecía talco, del tipo usado para espolvorear a los bebés y evitar rozaduras e incomodidades. Nada inusual en ello, dado que la señora Rowan estaba presente con sus pequeños. Pero la señorita Marple se intrigaba por su ubicación en el pilar donde se hallaba el señor Finch. Dirigiendo su atención al enlosado bajo el pilar, descubrió otra pequeña anomalía. Un fino anillo blanco marcaba la piedra, apenas visible, pero lo suficientemente nítido para llamar la atención de quien sabe cómo mirar. La marca era perfectamente circular, del tamaño aproximado al que dejaría el fondo de una botella o vaso, pero con el particular aspecto de leche seca en lugar de una bebida alcohólica. Muy peculiar, observó la señorita Marple, arrodillándose con cuidado en la piedra húmeda para examinar la marca más de cerca. Dolly, ¿recuerdas los refrigerios que organizó Tom Ransom bajo la entrada techada? ¿Había leche entre ellos? Ciertamente no, respondió Lady Bantry con prontitud. Jerez ligero y galletas fúnebres, lo de siempre. No puedo imaginar por qué alguien traería leche al pórtico de una iglesia, y menos aún en una ocasión así. La señorita Marple se incorporó y sacudió sus faldas, su mente elaborando estas pequeñas pero inquietantes incoherencias. Recordaba los cuidados de la señora Rowan hacia los bebés, la mano espolvoreada con talco que calmaba al pequeño inquieto, el biberón que había calentado contra el calientapiés antes de ofrecérselo al niño hambriento. Pero si la señora Rowan nunca había sacado a los bebés del cochecito, y si los había llevado directamente al refugio de la entrada techada sin detenerse en el pórtico de la iglesia, ¿cómo había llegado talco a ese pilar donde se encontró al señor Finch? ¿Y qué explicaba el anillo de leche en la piedra? Hay otra cosa que me inquieta, continuó la señorita Marple,
avanzando hacia la repisa empotrada en el muro del pórtico, la cuestión del crespón de luto y sus propiedades particulares. Lady Bantry la siguió, algo desconcertada por ese aparente cambio de tema. Verás, explicó la señorita Marple, el verdadero crespón de luto tiene una cualidad muy distintiva, atrae y retiene cada partícula de polvo, pelusa o talco con el que entra en contacto, casi como un imán de residuos domésticos, podría decirse. Se detuvo ante la repisa, donde otro anillo tenue pero inconfundible marcaba la superficie de piedra. Este también tenía el aspecto de leche seca, aunque estaba en un lugar donde no debieron colocarse refrigerios. El vestido de luto de la señora Finch era perfectamente apropiado, crespón genuino de la mejor calidad. Pero cuando observé su manga al apoyarse en este mismo pilar, noté algo bastante notable. ¿Y era? Animó Lady Bantry, claramente intrigada a pesar de su confusión por la dirección de las observaciones de la señorita Marple. La tela estaba impecable. Ni rastro de pelusa o talco adherido, a pesar de que había pasado bastante tiempo cerca de la señora Rowan, quien había estado manipulando bebés espolvoreados con talco durante todo el servicio. La señorita Marple volvió a examinar el pilar, esta vez prestando especial atención a la ubicación y al patrón del talco. Ahora bien, el crespón de la señora Rowan, aunque de buena calidad y apropiado para el luto, me pareció sorprendentemente limpio también. Pero en su caso, cabría esperar alguna evidencia de sus deberes de niñera, y en efecto, sus guantes mostraban claros rastros de polvo de talco. Me temo que no termino de seguir tu razonamiento, admitió Lady Bantry. Considera esto, querida. Si la señora Rowan atendía a los bebés desde la parte trasera de la iglesia, y luego los llevó directamente a refugiarse bajo la entrada techada, ¿cuándo y dónde tuvo oportunidad de dejar talco en este pilar en particular? ¿Y por qué debería haber evidencia de leche en lugares donde no se sirvieron refrigerios? Las implicaciones de estas preguntas flotaban en el aire húmedo entre ellas, más ominosas aún con el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo del pórtico. «Está sugiriendo», dijo lentamente Lady Bantry, «que la señora Rowan no estaba siempre donde parecía durante el servicio?» «Sugiero», respondió cuidadosamente la señorita Marple, «que la evidencia ante nosotras cuenta una historia algo distinta de la que vimos. La cuestión es si estas discrepancias son meras coincidencias curiosas o si apuntan a algo más deliberado». Volvió a mirar el pilar, notando cómo el talco se había asentado en las hendiduras naturales de la piedra, creando un patrón que hablaba más de contacto intencional que de transferencia accidental. «A menudo se empolva a un bebé», murmuró pensativa, «pero no se empolva, por lo común, un crespón de luto. Y sin embargo, aquí tenemos polvo donde el crespón debería estar limpio, y crespón limpio donde razonablemente cabría esperar polvo». La tarde avanzaba hacia la noche, y la lluvia no daba señales de cesar. Pronto la iglesia sería cerrada por la noche, y cualquier evidencia que pudiera aclarar estos desconcertantes detalles quedaría a merced del clima y del tiempo. La señorita Marple echó una última mirada alrededor del pórtico, grabando cada detalle en su memoria con la minuciosidad de quien comprende que la verdad suele residir en los detalles más pequeños. La luz vespertina se desvanecía cuando la señorita Marple y Lady Bantry finalmente abandonaron el pórtico de la iglesia, aunque la lluvia, por fortuna, se había reducido a una fina llovizna. El pueblo tenía ese aire particular de melancolía contenida que sigue a cualquier funeral, acentuado aún más por la inesperada y perturbadora conclusión del día. Mientras caminaban lentamente hacia la puerta del camposanto, Miss Marple se sintió atraída una vez más a examinar el pequeño estante de piedra que había notado antes. La mancha circular permanecía claramente visible a pesar de la humedad, y se inclinó para estudiarla más detenidamente en el gris crepúsculo. «Definitivamente es leche», dictaminó tras un momento de examen. «El residuo tiene esa cualidad particular, inconfundible una vez que se sabe qué buscar». Lady Bantry se inclinó sobre su hombro con la fascinación de quien presencia a un maestro en acción. «Pero eso es imposible. Quiero decir, ¿quién traería leche a una iglesia, particularmente durante un funeral?» Antes de que Miss Marple pudiera responder, se oyeron pasos acercándose entre la llovizna, y apareció la hermana Ivy Madden. Su capa de enfermera ceñida contra el mal tiempo, sus facciones agudas mostraban una expresión de desaprobación profesional que sugería que había estado reflexionando sobre las irregularidades de la tarde. Miss Marple, Lady Bantry, la saludó con su característica brusquedad. «Espero que no hayan estado de pie en esta humedad. Muy desaconsejable a su edad». «Estábamos examinando unas pruebas bastante curiosas», replicó Miss Marple con suavidad. «Hermana Madden, en su experiencia profesional, ¿alguna de sus madres consideraría traer leche a una iglesia?» Las cejas de la enfermera se alzaron bruscamente. «Ciertamente no.
Muy impropio y, además, completamente innecesario. Una madre bien preparada habría atendido los arreglos de alimentación mucho antes de llegar a una reunión así. La sola idea. Miss Marple asintió pensativa. Y, sin embargo, aquí tenemos pruebas inconfundibles de que la leche ha estado presente en este mismo pórtico, en el estante, donde no debería haberse colocado ningún refrigerio. La hermana Madden se acercó para examinar la mancha por sí misma, su ojo profesional captando los detalles con eficacia adquirida. Leche, sin duda, confirmó. Leche fresca, diría yo, por el aspecto del residuo. Pero qué extraordinariamente inapropiado. Hay otro asunto que me intriga, continuó Miss Marple. La señora Rowan mencionó calentar un biberón para uno de sus pequeños. ¿Observó usted si el biberón permaneció caliente durante todo el servicio? De hecho lo noté, respondió la hermana Madden, con un tono que denotaba interés profesional en el cuidado infantil. Cuando examiné a los bebés justo antes de entrar en la iglesia, el biberón estaba bastante caliente. Bien preparado, pensé en ese momento. Pero cuando encontré a la señora Rowan más tarde, al salir del pórtico, toqué el biberón por accidente. Estaba completamente frío, y la tetina no mostraba señales de uso reciente. Lady Bantry parecía desconcertada. Pero eso es natural, ¿no? Los biberones se enfrían, después de todo, y los bebés no siempre se alimentan según el horario. Cierto, se enfrían, admitió la hermana Madden. Pero, en mi experiencia, un bebé con hambre vacía un biberón en cuestión de minutos. Este parecía intacto, lo cual me resultó extraño, dado lo ansioso que había estado el niño antes. Miss Marple absorbió la información con la atención cuidadosa que dedicaba a todos los detalles. El cochecito tenía un calentador de pies, lo noté. Una botella de loza, si no me equivoco. Una disposición sensata, reconoció la hermana Madden. Muchos cochecitos llevan esos dispositivos. Llenos de agua caliente en casa, retienen el calor durante horas, esencial para mantener a los bebés cómodos en un clima como este. Tom Ransom apareció entre la creciente penumbra, sus deberes de enterrador aparentemente completados a pesar de las complicaciones del día. Se acercó con el respeto propio de su profesión, tocando su gorra en señal de saludo. Disculpen, dijo en voz baja, pero no pude evitar escuchar su conversación sobre los calentadores de pies. El cochecito de la señora Rowan tenía uno excelente, de loza, bien fabricado. Lo noté particularmente al salir de la iglesia. Oh, lo animó Miss Marple con suavidad. Pasé la mano por accidente mientras ayudaba a organizar a la gente. Todavía estaba caliente, a pesar de la duración del servicio. Me pareció extraño, ya que la mayoría se enfría bastante después de 2 horas o más. Miss Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. ¿Está completamente seguro de que aún estaba caliente en ese momento? Caliente como una tostada, confirmó Tom, lo cual parecía peculiar dado lo mucho que habíamos estado dentro. Esas botellas de loza retienen bien el calor, pero no tanto, no de manera normal. Las implicaciones de esta observación se asentaron sobre el pequeño grupo como la niebla vespertina que comenzaba a levantarse de la tierra húmeda a su alrededor. Miss Marple se encontró reconstruyendo la cronología de los eventos de la tarde, tratando de entender cómo un calentador de pies podía permanecer inusualmente caliente mientras un biberón se enfriaba a temperatura ambiente. Tom, dijo pensativa, en su experiencia con funerales, ¿con qué frecuencia los visitantes traen cochecitos a los servicios? El enterrador reflexionó. No es común, diría yo. Las madres con niños pequeños generalmente arreglan cuidados en casa durante esas ocasiones. Demasiado disruptivo, ya ve, y no muy propio. Esta tarde fue la primera vez que lo vi. Y el cochecito en sí, notó algo particular en su construcción o estado. El rostro curtido de Tom mostró la concentración de alguien que intenta recordar. Una pieza bien hecha, pensé. No nuevo, pero bien mantenido. Las ruedas se movían suaves como la seda a pesar del camino mojado. Tenía ruedas delanteras gemelas, dejan una huella distintiva, ya sabe. Miss Marple asintió, archivando esta información junto con la creciente colección de pequeñas inconsistencias que rodeaban a la señora Rowan y a sus misteriosos pequeños. El delantal del cochecito, continuó, ¿estaba húmedo por la lluvia? Curioso que lo pregunte, respondió Tom, frunciendo el ceño. Esperaba que lo estuviera, dado cómo se puso el tiempo mientras estábamos dentro. Pero cuando lo vi bajo la puerta del camposanto después, parecía bastante seco. Bien protegido, supongo, aunque cómo logró llevarlo allí tan rápido bajo ese aguacero, se interrumpió, sacudiendo la cabeza.
La hermana Madden había estado escuchando con creciente interés. Hay algo más que me parece irregular, intervino. Una tía verdaderamente concienzuda, al traer a los hijos de su hermana a una reunión así, seguramente habría preguntado por instalaciones médicas en caso de emergencia. Sin embargo, la señora Rowen no hizo preguntas sobre mi clínica, no mostró interés en medidas de emergencia. Muy inusual para alguien que cuida de bebés que no son suyos. La oscuridad creciente hacía imposible seguir examinando las pruebas físicas, pero Miss Marple sintió que ya se habían planteado suficientes cuestiones como para merecer seria consideración. El patrón de pequeñas anomalías comenzaba a sugerir incoherencias mayores en la historia de la señora Rowen, discrepancias que podrían resultar significativas vistas bajo la luz adecuada. Creo, dijo en voz baja, que mañana por la mañana sería apropiado hacer algunas averiguaciones discretas sobre la señora Rowen y su supuesta hermana. Hay demasiados pequeños enigmas aquí como para descartarlos todos como mera coincidencia. Mientras el pequeño grupo se disponía a separarse, cada uno regresando a sus hogares a través de la neblina, Miss Marple lanzó una última mirada hacia la puerta del camposanto, donde el cochecito de la señora Rowen había estado tan convenientemente resguardado de la tormenta. Algo en toda la tarde le parecía orquestado más que accidental, una representación diseñada para engañar en lugar de un simple acto de deber familiar. La pregunta que quedaba era qué propósito servía tal elaborada farsa, y qué conexión podía tener con el inoportuno fallecimiento del señor Finch. La mañana después del funeral amaneció clara y fresca, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado algo más que el polvo de las antiguas piedras de St. Mary Mead. Miss Marple se levantó temprano, su mente ya ocupada con los distintos enigmas que se habían presentado durante los inquietantes eventos del día anterior. Tras un desayuno ligero, se dirigió a la residencia de Lady Bantry, sabiendo que la curiosidad natural de su amiga la convertiría en una compañera ansiosa para las investigaciones planeadas. Encontró a Dolly en su salón matutino, ya vestida a pesar de la hora temprana y claramente anticipando la llegada de Miss Marple. He estado pensando toda la noche en sus observaciones, anunció Lady Bantry sin rodeos. Cuanto más las considero, más convencida estoy de que ocurrió algo decididamente irregular ayer. ¿Dónde comenzaremos nuestras indagaciones? Miss Marple se acomodó en la cómoda silla de cretona que Dolly siempre reservaba para sus visitas. Creo que nuestro primer paso debería ser verificar las afirmaciones de la señora Rowen sobre su hermana y los bebés. Si hay inconsistencias en su historia, pueden conducirnos a comprender su verdadero propósito. Su destino fue la clínica del distrito, donde la hermana Madden mantenía meticulosos registros de todas las madres e infantes bajo su cuidado. La enfermera las recibió con cortesía profesional, aunque su expresión sugería que esperaba esa visita. Me tomé la libertad, anunció sin preámbulos, de revisar mis registros después de nuestra conversación de ayer por la tarde. Muy revelador, debo decir. Las condujo a su pequeña oficina, donde los libros y archivos estaban organizados con precisión militar. Abriendo el registro actual, señaló las entradas pertinentes con un dedo que temblaba ligeramente por la indignación contenida. Ninguna Rowen en mis libros, declaró con firmeza. Ni ahora, ni nunca. Ninguna madre demasiado enferma para asistir a una reunión, y ciertamente ninguna hermana autorizada a sacar bebés de mi cuidado para pasearlos. Muy irregular y francamente imposible bajo los procedimientos adecuados. Miss Marple estudió las prolijas columnas de nombres y fechas, su ojo entrenado buscando cualquier detalle pasado por alto. Los bebés que mostró la señora Rowen, ¿podrían haber pertenecido a otras madres bajo su cuidado? Los labios de la enfermera se comprimieron en una delgada línea de desaprobación profesional. De hecho podrían, y creo que lo hicieron. La señora Wayne y la señora Bede tienen bebés de exactamente el tamaño y la edad que observamos ayer. Ambos niños estaban en sus cunas en la clínica a mediodía, donde debían estar. Lady Bantry parecía horrorizada. ¿Quiere decir que la señora Rowen obtuvo a esos bebés sin autorización? Quiero decir, replicó con acidez la hermana Madden, que alguien con un conocimiento considerable del cuidado infantil y de los procedimientos de la clínica logró tomar prestados 2 bebés con fines que nada tenían que ver con el deber familiar ni con las observancias de luto. Esta revelación arrojaba una luz completamente nueva sobre los eventos del día anterior. Miss Marple reconsideraba cada aspecto del comportamiento de la señora Rowen, buscando pistas que explicaran una farsa tan elaborada. Hermana Madden, dijo pensativa, tal sustitución requeriría una pericia particular, o cualquier persona decidida podría lograrlo. La enfermera lo consideró cuidadosamente. En cuanto al manejo, ciertamente cualquiera con formación de niñera podría encargarse de los aspectos prácticos. Pero el momento,
el conocimiento de nuestras rutinas, la confianza para llevarlo a cabo, hizo una pausa significativa. Eso requeriría a alguien familiarizado con los procedimientos médicos y los protocolos de cuidado infantil. Con esta inquietante información, Miss Marple y Lady Bantry regresaron al pueblo, su conversación contenida por las implicaciones de lo que habían descubierto. Al pasar por la iglesia, Miss Marple sugirió un breve examen del terreno a la luz del día, con la esperanza de que la lluvia del día anterior hubiera revelado más pruebas. El área de la puerta del camposanto mostraba claros signos de las actividades del día anterior. Las huellas anchas dejadas por las ruedas gemelas del cochecito aún eran visibles en la tierra blanda, y Miss Marple las estudió con la atención de un rastreador experimentado siguiendo a su presa. Muy interesante, murmuró, arrodillándose junto a la marca más clara. Dolly, observa cómo estas huellas muestran el movimiento del cochecito. Aquí, cuando se acercó a la puerta del camposanto, una línea recta, decidida. Pero aquí, señaló otro conjunto de marcas, las ruedas se han girado en un ángulo inusual, como si el cochecito hubiera sido maniobrado con especial cuidado. Lady Bantry examinó la evidencia por encima del hombro de Miss Marple, casi como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente con un propósito específico. Su atención fue atraída hacia el viejo abrevadero de piedra que se encontraba cerca del límite de la iglesia, usado durante generaciones para dar de beber a los caballos durante los servicios. El abrevadero aún estaba lleno por la lluvia de ayer, y algo en su interior captó la aguda mirada de Miss Marple. Con cuidado, metió la mano en el agua fría y retiró un objeto familiar, el calentador de piedra que había sido exhibido de manera tan prominente en el cochecito de la señora Rowan. La botella estaba vacía, su contenido hacía tiempo drenado, y el tapón de corcho mostraba marcas frescas de haber sido manipulado recientemente. ¡Qué curioso!, observó Miss Marple, girando la botella entre sus manos. ¿Por qué un calentador de pies, supuestamente necesario para mantener calientes a los bebés, acabaría en un abrevadero? Lady Bantry examinó la botella con creciente asombro. Y mire aquí, estos arañazos alrededor del cuello, marcas recientes, diría yo, como si algo hubiera sido sujetado a ella no hace mucho. La evidencia se acumulaba en formas que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. Miss Marple examinó cuidadosamente el tapón de corcho, notando cómo mostraba señales de haber estado asegurado con algún tipo de cordón o correa. Un leve brillo alrededor del cuello de la botella sugería un contacto repetido con cuero o tela. Regresando a las huellas del portón, Miss Marple hizo otro descubrimiento. Incrustado en la tierra blanda, cerca de donde el cochecito había sido colocado, se encontraba un diminuto fragmento del esmalte de piedra, una astilla que coincidía perfectamente con una muesca reciente que ahora notaba en la superficie del calentador. La evidencia sugiere, dijo lentamente, que este calentador fue retirado del cochecito, usado para algún propósito que causó que se astillara y marcara, y luego desechado en el abrevadero para enfriarlo, o tal vez para lavar rastros de lo que sea que se hubiera hecho con él. Las implicaciones se volvían cada vez más siniestras. Un calentador destinado a proporcionar calor y comodidad a los bebés había sido aparentemente empleado para un propósito completamente distinto, uno que requirió que fuera ocultado de inmediato después. ¿Pero qué posible uso podría tener una botella de piedra?, se preguntó Lady Bantry en voz alta. Que requiriera tal secreto y engaño. El rostro de Miss Marple se había vuelto grave mientras contemplaba las diversas posibilidades. Un objeto pesado y redondeado que podía ocultarse fácilmente y luego desecharse rápidamente. Sus características coincidían incómodamente bien con la descripción del Dr. Haddock sobre lo que había golpeado al pobre señor Finch. Empiezo a sospechar, dijo en voz baja, que la elaborada actuación de la señora Rowan con los bebés y el cochecito fue diseñada para darle la coartada perfecta para traer un arma entre nosotros, un arma que parecía completamente inocente y adecuada a su papel asumido. Los descubrimientos de la mañana habían transformado las curiosas inconsistencias de ayer en pruebas de una planificación deliberada y un engaño calculado. Lo que había comenzado como un simple servicio fúnebre se revelaba ahora como el escenario de un crimen cuidadosamente orquestado, uno que había usado símbolos de cuidado maternal y deber familiar para enmascarar su verdadero propósito. Mientras se preparaban para regresar al pueblo y compartir sus hallazgos con las autoridades, Miss Marple lanzó una última mirada al apacible cementerio donde tantos residentes de St. Mary Mead descansaban en sueño eterno. Pronto temía que ese número incluyera al señor Finch, no como víctima de causas naturales, sino como blanco de un asesinato planificado con escalofriante atención al detalle. El hallazgo del calentador desechado había otorgado nueva urgencia a la investigación de Miss Marple, y se sintió ansiosa por examinar otros aspectos de los sucesos del día anterior con ojos renovados. Tras asegurar la botella de piedra como evidencia,
ella y Lady Bantry se dirigieron a la sacristía de la iglesia, donde el reverendo Clement mantenía los materiales administrativos asociados a las funciones parroquiales. El rector las recibió con la actitud ligeramente agobiada de alguien cuya rutina había sido completamente alterada por una tragedia inesperada. Su semblante normalmente alegre mostraba el peso de tener que manejar tanto los aspectos espirituales como los prácticos de la repentina muerte del señor Finch. Un asunto verdaderamente terrible, dijo, invitándolas a la pequeña cámara de la sacristía. Pobre Finch, pensar que debía encontrar su final en lo que debía ser un día de duelo pacífico y reflexión. Miss Marple expresó la simpatía apropiada antes de abordar su verdadero propósito. Leonard, me pregunto si aún tendrá las tarjetas del orden del servicio de ayer. Estoy particularmente interesada en los arreglos de los asientos. El reverendo Clement parecía perplejo pero cooperativo. Por supuesto, aunque no puede imaginar qué importancia podrían tener. Griselda insistió en mantener una organización adecuada, así que preparamos tarjetas con nombres para los principales dolientes. Sacó una pequeña colección de tarjetas color crema del escritorio de la sacristía, cada una con el orden impreso del servicio en un lado y las iniciales a lápiz en el reverso para indicar las asignaciones de asientos. Miss Marple las examinó con la atención cuidadosa que podría haber dedicado a descifrar un manuscrito antiguo. ¡Qué interesante!, murmuró, seleccionando 2 tarjetas de la colección. Lady Bantry, ¿sería tan amable de observar la caligrafía en estos ejemplares en particular? Lady Bantry se inclinó sobre su hombro. Una tarjeta mostraba las iniciales LR en escritura pulcra y precisa, mientras que otra exhibía HF en una caligrafía que parecía idéntica. La mano es notablemente similar, observó Dolly. Casi como si hubieran sido escritas por la misma persona. Exactamente lo que pienso, asintió Miss Marple. Sin embargo, uno naturalmente esperaría que la señora Finch hubiera preparado su propia tarjeta de asiento, ¿no? El reverendo Clement se acercó para examinar la evidencia, sus instintos académicos despertados por este enigma de paleografía. Muy peculiar. Recuerdo claramente haber visto a Esther firmar su propia tarjeta en esta misma mesa antes de que comenzara el servicio. Su escritura es bastante distintiva, algo temblorosa, pobrecilla. Comprensible, dadas las circunstancias. Miss Marple sostuvo las tarjetas a la luz de la ventana de la sacristía, estudiándolas con el esmero de una experta forense. En la tarjeta marcada LR, era visible una ligera mancha de polvo blanco cerca del borde superior, precisamente donde un dedo enguantado podría haber presionado al manipularla. El mismo residuo de talco que observamos en otros lugares, notó en voz baja. Esto sugiere que la señora Rowan, o quien quiera que sea realmente, no solo preparó su propia tarjeta, sino que también manipuló la disposición de la señora Finch. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué una extraña visitante se involucraría en los detalles administrativos del funeral de otra persona? ¿Y qué circunstancias le habrían permitido acceso a materiales que deberían haber sido gestionados por familiares o amigos cercanos? El reverendo Clement comenzaba a agitarse con estas revelaciones. ¿Está sugiriendo que esta señora Rowan de algún modo interfirió en nuestros preparativos? Pero eso sería de lo más irregular, francamente impropio. Me temo, respondió Miss Marple con suavidad, que la irregularidad y la impropiedad son de las menores preocupaciones que plantean los sucesos de ayer. Leonard, ¿puedo preguntar quién más ayudó con la preparación de estas tarjetas? Bueno, Basil Rudge ofreció su ayuda, naturalmente. Muy generoso de su parte, considerando su propio dolor por la pérdida de un colega tan valioso. Ha estado bastante entregado a los asuntos parroquiales desde que asumió como tesorero adjunto. Al mencionar el nombre del señor Rudge, Miss Marple sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba. El mercero había sido notable por su entusiasmo en ayudar con diversos arreglos, y su proximidad a los asuntos financieros de la parroquia le otorgaba un motivo especial para preocuparse por el bienestar del señor Finch. ¿El señor Rudge manejó alguna de estas tarjetas en particular?, preguntó, señalando los ejemplares sospechosos. El reverendo frunció el ceño, concentrado. Creo que pudo haber distribuido varias de ellas, ayudó a organizar los asientos, ¿comprende? Muy considerado de su parte ocuparse de tales detalles en un momento de duelo. Miss Marple examinó las tarjetas restantes con renovado interés, comparando las diversas manos representadas en las iniciales. La mayoría mostraban características individuales consistentes con una preparación personal, pero las 2 que le preocupaban destacaban claramente como producto del mismo escritor. Hay algo más, observó, sosteniendo una tarjeta en ángulo para atrapar la luz.
La presión del trazo sugiere a alguien escribiendo con su mano no dominante, tal vez intentando disfrazar su caligrafía natural. Lady Bantry parecía impresionada por esta deducción. ¿Cómo ha podido determinar eso? Las marcas de vacilación, querida. Observe cómo las curvas son ligeramente inseguras, del modo en que la escritura se vuelve cuando se usa la mano contraria a la habitual. Es una técnica que a veces se emplea cuando se desea ocultar la identidad en la correspondencia. Este descubrimiento añadía otra capa de premeditación a lo que surgía como un plan cada vez más complejo. Alguien no solo había organizado la presencia de la señora Rouen en el funeral, sino que también se había asegurado de que su asiento estuviera correctamente dispuesto y de que la tarjeta de la señora Finch mostrara una escritura coincidente. El reverendo Clement se había puesto muy pálido al comprender las implicaciones. Pero esto sugiere que la pobre Esther estuvo de algún modo implicada en el engaño. Eso es imposible. Es la propia esposa de la víctima. Miss Marple lo consideró cuidadosamente antes de responder. No necesariamente implicada de manera voluntaria, Leonard. Piense en lo fácil que resulta para alguien en estado de duelo, aceptar ayuda con arreglos que le resultan abrumadores. Una extraña servicial ofreciendo encargarse de pequeños detalles podría parecer una bendición en lugar de una amenaza. La sacristía había quedado en completo silencio mientras contemplaban estas posibilidades perturbadoras. Afuera continuaban los sonidos normales de la vida del pueblo, pájaros cantando, ruedas de carros sobre adoquines, el lejano mugido del ganado. Pero dentro de la pequeña cámara, la atmósfera se había cargado con el reconocimiento de que los eventos del día anterior habían sido mucho más siniestros de lo que cualquiera había sospechado. Hay otro aspecto que me inquieta, continuó Miss Marple, estudiando nuevamente las tarjetas. El momento de estos preparativos sugiere una planificación con considerable antelación. Alguien sabía lo suficiente sobre nuestros procedimientos parroquiales para anticipar exactamente lo que se necesitaría y cómo integrarse sin problemas en nuestros arreglos. Lady Bantry se estremeció levemente. Es bastante espantoso pensar que semejante cálculo entrara en lo que debía ser un simple acto de duelo y respeto. Miss Marple asintió gravemente. En efecto, la perversión del dolor genuino y de la solidaridad comunitaria para fines criminales representa una forma de cinismo particularmente inquietante. Mientras se preparaban para salir de la sacristía, Miss Marple recogió cuidadosamente las tarjetas sospechosas para un examen más detallado. Cada pequeño hallazgo contribuía a un patrón mayor de engaño, uno que sugería que toda la elaborada representación del día anterior había sido orquestada para ocultar un asesinato bajo la respetable fachada de un funeral. La pregunta que quedaba era identificar al verdadero arquitecto de este plan y comprender qué motivo podría justificar una manipulación tan intrincada y despiadada de la compasión natural de la comunidad. Armada con la evidencia de las tarjetas fraudulentas, Miss Marple sintió la necesidad de regresar al portón para un examen más minucioso de los rastros físicos dejados por el misterioso cochecito de la señora Rouen. El sol de la mañana había secado la tierra lo suficiente como para permitir un estudio detallado, y ella se acercó a la tarea con la minuciosidad sistemática de una arqueóloga desenterrando secretos antiguos. El inspector Slack había llegado a los terrenos de la iglesia por asuntos oficiales relacionados con la finalización de su informe sobre la muerte del señor Finch, y Miss Marple aprovechó la oportunidad para compartir sus crecientes preocupaciones sobre los eventos del día anterior. Lo encontró en el pórtico tomando notas con el modo perentorio de quien ya tiene la mente decidida. Inspector, comenzó diplomáticamente, me pregunto si podría concederme un momento para examinar unas pruebas bastante curiosas que han salido a la luz. Slack levantó la vista de su cuaderno con la expresión de irritación apenas contenida que ella había aprendido a esperar de sus encuentros anteriores. Miss Marple, ya le dije que el asunto es bastante sencillo. Un pobre anciano, superado por la tensión de la ocasión, causas naturales, simple y llanamente. Sin embargo, ella insistió con suavidad, hay ciertos detalles físicos que podrían interesarle. Por ejemplo, las huellas que dejó el cochecito de la señora Rouen muestran características bastante inusuales. Lady Bantry, que había estado examinando el área de la puerta mientras se desarrollaba esta conversación, llamó con evidente emoción, Jane, ven a ver esto. Las marcas de las ruedas cuentan una historia notable. Con evidente renuencia, el inspector Slack siguió a Miss Marple hasta donde Dolly estaba arrodillada junto al conjunto más claro de huellas. Las ruedas delanteras gemelas del cochecito habían dejado, en efecto, impresiones distintivas en la tierra blanda, y un estudio cuidadoso revelaba un patrón que planteaba serias dudas sobre los movimientos del vehículo. Observe, dijo Miss Marple, señalando las marcas con un palo que había recogido para tal fin. Aquí vemos las huellas cuando el cochecito se acercó a la puerta,
perfectamente rectas y con propósito, exactamente lo que uno esperaría de alguien que busca refugio de la lluvia. El inspector Slack asintió con impaciencia. Sí, sí, lo bastante natural. Pero aquí, continuó Miss Marple, moviéndose hacia otro grupo de impresiones, las huellas muestran que las ruedas retrocedieron y luego giraron bruscamente a la izquierda. Note como no hay un círculo de giro gradual, como sería normal al maniobrar un cochecito. Lady Bantry señaló otras marcas cercanas. Y estas rosaduras sugieren que la parte trasera del cochecito fue levantada y girada, en lugar de ser empujada de la manera habitual. Las pruebas resultaban, en efecto, convincentes cuando se observaban con la debida atención. Las huellas mostraban claramente que el cochecito había sido colocado con un cuidado y precisión inusuales, lo que sugería fines muy distintos a la simple búsqueda de refugio. Miss Marple dirigió su atención al antiguo banco de roble construido bajo la techumbre de la puerta. Inspector, ¿sería tan amable de examinar este banco? Creo que encontrará marcas interesantes en la superficie. Con creciente fastidio, pero evidente curiosidad, Slack subió al banco para estudiar su superficie desgastada por el tiempo. Casi de inmediato, su expresión cambió de la irritación al interés genuino. Raspones frescos, admitió a regañadientes, y lo que parece ser una especie de marca de grasa a lo largo del borde. La longitud de una correa, quizá, sugirió Miss Marple con inocencia. El examen del inspector se volvió más minucioso, pues comenzaba a apreciar el significado de lo que veía. Las marcas en el banco eran efectivamente recientes, y su patrón sugería que algo flexible, una correa o un cordón, había sido pasado por la superficie bajo considerable tensión. «Hay algo más, inspector», llamó Lady Bantry desde su posición junto a los postes de piedra de la entrada. Este poste muestra lo que parece ser una marca de impacto reciente, precisamente a la altura de la cabeza de una persona de pie. Slack descendió del banco y examinó el poste de piedra con interés profesional. La marca era sutil pero inconfundible, un moretón en la antigua piedra que mostraba señales de un impacto reciente con un objeto pesado y contundente. Miss Marple se colocó junto al poste, demostrando la altura y el ángulo necesarios para tal impacto. Si uno imaginara un objeto pesado suspendido desde la esquina del banco por una correa o cordón, y luego balanceado con fuerza suficiente, las implicaciones flotaban en el aire entre ellos como la niebla matinal que aún se aferraba a los árboles del cementerio. Lo que contemplaban no era la escena de un accidente, sino el lugar cuidadosamente preparado de una agresión calculada. «¡Santo cielo!», murmuró el inspector Slack, con su seguridad inicial claramente sacudida. «¿Está sugiriendo que alguien utilizó esta puerta como una especie de, como lo llamaría, una versión doméstica de un artilugio de asedio medieval?», replicó Miss Marple en voz baja. «Burdo, pero eficaz, y con la ventaja de poder desmontarse y ocultarse por completo en cuestión de instantes». Los descubrimientos de la mañana habían transformado por completo la comprensión de los acontecimientos del día anterior. Lo que había parecido un trágico accidente se revelaba ahora como un asesinato ingeniosamente planeado, uno que había usado los mismos símbolos de cuidado maternal y simpatía comunitaria como camuflaje para una intención mortal. El inspector Slack examinaba ya las pruebas con el rigor que Miss Marple había esperado inspirar desde el principio. Tomaba medidas, probaba ángulos y anotaba cuidadosamente la posición de las diversas marcas e impresiones. El momento habría sido crucial, reflexionó, con sus instintos profesionales plenamente activados. El culpable tendría que saber exactamente cuándo estaría el señor Finch en posición y cómo golpear sin ser observado por los demás dolientes. En efecto, asintió Miss Marple, y habría necesitado un conocimiento considerable del diseño de nuestro cementerio, así como información previa de los arreglos funerarios. No fue un crimen de oportunidad, inspector, sino de meticulosa planificación. Lady Bantry seguía su reconstrucción con horrorizada fascinación. Pero, los bebés. Seguramente nadie podría usar a niños inocentes como parte de semejante plan. Los bebés proporcionaron la justificación perfecta para la presencia de la señora Rowan y para su necesidad de colocar el cochecito en un lugar específico, explicó Miss Marple. También aseguraban que nadie mirara demasiado de cerca el contenido del cochecito. ¿Quién sospecharía de un arma oculta bajo artículos infantiles? La astucia psicológica detrás del plan resultaba quizá aún más perturbadora que su ingenio mecánico. Alguien había calculado que la natural simpatía despertada por una tía devota cuidando a los hijos de su hermana proporcionaría la cobertura perfecta para sus preparativos mortales. El inspector Slack se enderezó tras examinar el poste de piedra, con el rostro sombrío ante el reconocimiento de lo mal que había juzgado la situación. «Miss Marple, le debo una disculpa.
Esto claramente no es el simple accidente que concluye en un principio. No piense en ello, inspector, respondió ella con gracia. El engaño fue diseñado con maestría para confundir exactamente tales exámenes preliminares. Nos enfrentamos a alguien de considerable inteligencia y capacidad de planificación. Al prepararse para dejar la zona de la puerta, Miss Marple echó una última mirada al escenario que había servido para una violencia tan calculada. La antigua estructura de madera había presenciado innumerables despedidas a lo largo de los siglos, pero nunca antes su techo protector se había pervertido para servir a un propósito tan oscuro. La investigación había superado con creces el simple examen de curiosas inconsistencias. Ahora se encontraban ante pruebas claras de asesinato premeditado, cometido por alguien que poseía tanto el ingenio mecánico para idear tal método como la sofisticación psicológica para ejecutarlo bajo las narices de toda una comunidad. La pregunta que quedaba era identificar a esta persona entre los dolientes reunidos para rendir homenaje al pobre señor Finch, alguien que había convertido la ocasión solemne de su funeral en la oportunidad perfecta para su destrucción. La revelación del siniestro propósito de la puerta había galvanizado al inspector Slack en una acción investigativa adecuada, y Miss Marple se sintió complacida al observar su transformación de funcionario desdeñoso a profesional auténticamente comprometido. Su siguiente destino fue la clínica del distrito, donde los meticulosos registros de la hermana Madden podrían proporcionar pistas cruciales sobre la verdadera identidad y preparativos de la misteriosa señora Rowan. La hermana Madden los recibió con la grave satisfacción de quien ve confirmadas sus sospechas por los acontecimientos posteriores. Los condujo directamente a su oficina, donde el libro de registros de la clínica yacía abierto sobre su escritorio como un documento acusador a la espera de ser examinado. He estado revisando las entradas de ayer con sumo cuidado, anunció sin preámbulos. Muy revelador, debo decir, y profundamente inquietante desde un punto de vista profesional. El libro mostraba columnas ordenadas que registraban la distribución de diversos suministros a madres y cuidadoras bajo la supervisión de la hermana Madden. Miss Marple estudió las anotaciones con su habitual atención al detalle, mientras el inspector Slack las examinaba con la intensidad concentrada de alguien que había aprendido a no pasar por alto inconsistencias aparentemente menores. Aquí, dijo la hermana Madden, señalando una entrada específica con un dedo que temblaba ligeramente de indignación contenida. Ayer por la mañana, una Lydia Rowan firmó para recibir 2 tetinas de repuesto y una correa para cochecito, supuestamente para uso de su hermana. La escritura en el registro era inmediatamente reconocible como la misma caligrafía ordenada que habían visto en las tarjetas de asiento del funeral, pero más significativo aún era la nota al margen que acompañaba la entrada: traer bebés a la iglesia. Muy irregular, continuó la hermana Madden. Las madres responsables preparan sus suministros con antelación antes de cualquier salida pública. Solicitar materiales la misma mañana de tal excursión sugiere o una planificación extremadamente deficiente o la adquisición deliberada de artículos específicos para fines ajenos al cuidado infantil, terminó Miss Marple en voz baja. El inspector Slack tomaba notas con sumo cuidado, su anterior escepticismo completamente reemplazado por rigor profesional. Esa correa para cochecito, ¿cuál sería su función normal? Asegurar mantas o artículos dentro del cochecito, explicó la hermana Madden. Aunque debo decir que cualquier cochecito bien equipado ya tendría dispositivos de sujeción adecuados. Solicitar una correa adicional sugiere o la sustitución de un equipo dañado o hizo una pausa significativa, permitiendo que las implicaciones se asentaran en sus oyentes. O la necesidad de un dispositivo de sujeción para un propósito completamente ajeno al cuidado infantil, observó Miss Marple. Su investigación fue interrumpida por la llegada de Nora Pique, de la tienda del pueblo, quien había venido a entregar algunos suministros, pero se quedó con la clara intención de compartir información que consideraba importante. Perdonen que me entrometa, dijo Nora con el aire satisfecho de quien trae un dato valioso, pero no pude evitar oír su discusión sobre esta señora Rowan. La atendí yo misma ayer por la mañana, serían las 11. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con interés. ¿Qué compró? Leche, para empezar. Una botella entera, fresca de la entrega matutina del granjero Harwell, y también un cepillo para biberones, lo cual me pareció extraño en ese momento. Miss Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. La compra de la leche explicaba los misteriosos anillos que habían descubierto en la repisa del pórtico y en la losa del atrio de la iglesia, pero planteaba nuevas preguntas sobre las verdaderas actividades de la señora Rowan. ¿Mencionó por qué necesitaba esos artículos en particular? Preguntó Miss Marple con suavidad. Dijo algo sobre prepararse adecuadamente para una salida con los hijos de su hermana.
Fue muy insistente en que la leche estuviera fresca. Incluso quiso probar la temperatura ella misma antes de aceptarla. Este detalle encajaba perfectamente con la creciente comprensión de las cuidadosas preparaciones de la señora Rowan. Cada elemento de su elaborado engaño había sido planeado y ensayado, desde la adquisición de suministros apropiados hasta la sincronización de sus diversas actividades. Su siguiente parada fue en Rudge and Son, la mercería, donde el señor Bassel Rudge llevaba su negocio con la eficiencia nerviosa que había caracterizado su comportamiento durante los acontecimientos del día anterior. Lo encontraron organizando escaparates con energía inquieta, visiblemente agitado por los sucesos de la mañana. Terrible lo del pobre Finch, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Aunque supongo que el inspector Slack tiene todo bien controlado. Causas naturales, ¿no? Fallo cardíaco provocado por la tensión. La respuesta del inspector Slack fue notablemente poco comprometida. Todavía estamos examinando todas las pruebas, señor Rudge. Tengo entendido que usted conocía a la señora Rowan. La mano del mercero seguía sobre la tela que había estado acomodando. ¿La señora Rowan? No estoy seguro. ¿Quiere decir la dama con el cochecito? Sí, creo que le atendí ayer por la mañana. Venta en efectivo, si mal no recuerdo. Miss Marple observó cómo Rudge evitaba mirarlos directamente los ojos, un patrón de comportamiento que sugería una incomodidad considerable con la línea de preguntas. ¿Podríamos examinar su libro de ventas de ayer? Solicitó el inspector Slack con esa firme cortesía que indicaba que aquello no era realmente una petición. Rudge vaciló visiblemente antes de sacar el libro correspondiente. La anotación resultó inmediatamente evidente, Cass Rowan, escrita con una letra distinta a la de las entradas circundantes, luego corregida encima con lo que parecía ser la propia escritura de Basil. ¿Su asistente hizo la anotación original? Preguntó Miss Marple con suavidad. Sí, así es. Pero yo la corregí después, verá. Quería asegurar un registro adecuado. La explicación de Rudge sonaba ensayada y poco convincente. El inspector Slack examinaba el libro con un escepticismo profesional. ¿Qué compró exactamente la señora Rowan? Los artículos habituales, hilo, agujas, ese tipo de cosas. Nada particularmente memorable. La vaguedad de Rudge era claramente deliberada, y sus nervios se volvían cada vez más pronunciados con cada pregunta. Mientras tanto, Miss Marple había estado estudiando el inventario de la tienda, y algo llamó su atención. Señor Rudge, ¿vende usted imperdibles de distintas marcas? Por supuesto, artículos domésticos esenciales. Tengo varias marcas para distintos gustos y presupuestos. ¿Podría indicarme qué marca en particular? Rudge se movió para mostrar una selección de imperdibles, señalando los distintos fabricantes y calidades. Baby Joy es nuestra línea doméstica más popular. Excelente calidad a un precio razonable. También tenemos algunas variedades importadas para clientes con exigencias específicas. Miss Marple observó que la exhibición no incluía ningún imperdible con la marca Motors Pride, como el que habían descubierto en la chaqueta de mañana de la señora Finch. Esta ausencia era significativa, sugería que quien había colocado ese imperdible lo había conseguido en otro lugar, posiblemente con el propósito específico de crear una falsa evidencia. Cuando se disponían a salir de la tienda, Tom Ransom apareció en la puerta, aparentemente ya concluido con sus deberes de enterrador aquella mañana. Su rostro curtido mostraba la expresión inquieta de quien lucha con un conocimiento incómodo. Perdone usted, inspector, dijo con vacilación, pero he estado pensando en los sucesos de ayer, y hay algo que me preocupa. Adelante, lo animó el inspector Slack. Se trata del cochecito que usaba la señora Rowan. Llevo en este oficio el tiempo suficiente para notar detalles en los vehículos con ruedas, y ese coche tenía algo que no se ve a menudo por aquí. Hizo una pausa, reuniendo claramente sus pensamientos antes de continuar. Un sello más alto en el eje, descolorido, pero visible si se sabe dónde mirar. De una agencia de alquiler, si no me equivoco. Ahora bien, ¿por qué necesitaría una mujer local alquilar un cochecito para los bebés de su hermana? Esta revelación añadía otra capa de premeditación al esquema cada vez más complejo. La señora Rowan no solo había tomado prestados bebés y provisiones, había alquilado el mismo cochecito que serviría tanto de camuflaje como de sistema de entrega del arma para su propósito asesino. Las pruebas se acumulaban sistemáticamente, pintando un cuadro de cálculo y premeditación que transformaba los hechos del día anterior de un trágico accidente a un asesinato cuidadosamente orquestado. El descubrimiento del cochecito alquilado añadía una pieza final y condenatoria al rompecabezas del elaborado engaño de la señora Rowan.
Pero Miss Marple presentía que aún quedaba un elemento crucial sin explorar, la cuestión del motivo. ¿Qué podía justificar un plan tan intrincado y despiadado? Aquello exigía investigar las relaciones y circunstancias que rodeaban la vida y muerte del señor Finch. Con la recién adquirida cooperación del inspector Slack, se dirigieron a la modesta casa donde la señora Esther Finch recibía condolencias de los vecinos y organizaba los asuntos prácticos que la muerte impone inevitablemente a los vivos. La viuda los recibió con la dignidad serena que había mantenido durante la dura jornada anterior, aunque la observación atenta revelaba la tensión bajo su compostura. Señora Finch, comenzó Miss Marple con suavidad, me pregunto si podría prestarme su chaqueta de mañana por un momento. Hay un pequeño detalle que me gustaría examinar, si no le importa. La señora Finch se mostró perpleja, pero complaciente, y fue a buscar la prenda negra colgada en el pasillo. Miss Marple la recibió con la reverencia cuidadosa debida a un artículo tan solemne, y procedió a sacudirla suavemente sobre un pañuelo blanco extendido en la mesa. El resultado fue inmediato e iluminador. Un diminuto imperdible cayó sobre el pañuelo, metal niquelado barato con la inscripción grabada Mother's Pride, en letras pequeñas pero legibles. El inspector Slack examinó el imperdible con interés profesional. Fabricante londinense, por lo que parece. No es el tipo de artículo que uno esperaría encontrar en una tienda de pueblo. Miss Marple asintió pensativa. En efecto, y ciertamente no la marca que el señor Rudge ofrece en su establecimiento. Él solo vende imperdibles Baby Joy para el comercio local. La señora Finch parecía genuinamente desconcertada por este hallazgo. No puedo imaginar cómo algo así llegó a estar en mi chaqueta. Nunca uso imperdibles, y menos de tan mala calidad. Mi difunto esposo era muy particular en cuanto a los cierres de la vestimenta. ¿Cuándo usó esta chaqueta por última vez? Antes de ayer. Preguntó Miss Marple. No desde hace varios meses. Ha estado colgada en el armario desde la primavera, cuando la llevé al funeral de la señora Beaterbe. Recuerdo haberla revisado cuidadosamente antes del servicio de ayer. Parecía perfectamente limpia y lista. Las implicaciones eran inquietantes. Alguien había colocado deliberadamente ese imperdible extraño en el atuendo de luto de la señora Finch, presumiblemente como parte de un plan mayor para implicarla en la muerte de su esposo. Miss Marple recordó el momento, durante el funeral, en que la señora Rowan se había arrodillado junto a la señora Finch, aparentemente para arreglarle el puño de la manga. El gesto había parecido natural entonces, una pequeña muestra de amabilidad entre mujeres en un momento de dolor. Ahora resultaba mucho más siniestro. El inspector Slack tomaba notas cuidadosas sobre el origen y colocación del imperdible. Esto sugiere premeditación de un nivel muy sofisticado. Alguien quería asegurarse de que las sospechas recayeran sobre la señora Finch si surgían preguntas sobre la muerte de su esposo. El doctor Haydock llegó durante el examen, habiendo acudido para velar por el bienestar de la viuda. Su actitud médica permanecía profesionalmente atenta, pero Miss Marple percibió una incomodidad creciente que sugería que había estado reflexionando sobre los sucesos del día anterior. Doctor, dijo ella diplomáticamente, ¿puedo preguntarle sobre la salud y circunstancias recientes del señor Finch? ¿Hubo alguna preocupación particular o cambios en su rutina? El doctor Haydock lo consideró cuidadosamente antes de responder. Aldis había estado bajo cierta tensión, debo admitir. Había contratado recientemente una nueva póliza de seguro de vida, bastante sustancial según entiendo, y había hecho comentarios sobre la necesidad de poner las cuentas de la parroquia en orden antes de que ocurrieran cambios importantes. Esta revelación arrojaba una nueva luz sobre el momento de la muerte del señor Finch. Si estaba contemplando cambios significativos en la gestión financiera, varias personas podían haberse visto en posiciones incómodas. ¿Mencionó alguna preocupación específica sobre las cuentas? Preguntó el inspector Slack. Nada detallado, pero parecía inquieto por ciertas discrepancias que había descubierto. Comentó algo sobre tener que hablar seriamente con su asistente acerca de los procedimientos contables. La señora Finch había estado escuchando con creciente atención. Oh, sí. Estaba muy preocupado por el manejo que Basil Rudge hacía de ciertas transacciones. El pobre Aldis era tan meticuloso, no soportaba la idea de una contabilidad descuidada, especialmente tratándose de los fondos de la parroquia. El motivo se volvía más claro. Si Rudge había incurrido en irregularidades financieras, la investigación amenazada por Finch podía significar la ruina de la reputación y sustento del mercero. La nueva póliza de seguro habría proporcionado seguridad económica a la señora Finch, convirtiéndola en una sospechosa conveniente si surgían dudas sobre la repentina muerte de su marido. Pero la evidencia física apuntaba en otra dirección.
Miss Marple reflexionaba sobre la fuerza necesaria para manejar el arma improvisada que habían reconstruido en la entrada de la iglesia. La señora Finch era una mujer pequeña y frágil, diestra y de movimientos temblorosos, lo que difícilmente sugería capacidad para semejante violencia. El patrón de los golpes en el pilar de piedra, murmuró, indica un movimiento de zurda, de alguien lo bastante alto y fuerte como para levantar la parte trasera de un cochecito cargado. Señora Finch, ¿podría mostrarme su mano dominante? La viuda demostró su destreza diestra firmando su nombre en el libro de visitas que los vecinos habían estado manteniendo. Su escritura era temblorosa, muy distinta de la letra firme y controlada que habían visto en las tarjetas de asiento y en el libro de cuentas de la clínica. Miss Marple pensó en los movimientos compactos y eficientes de la señora Rouen alrededor del cochecito, en la manera en que lo había manejado con soltura. Había algo casi profesional en su destreza tanto con el vehículo como con los bebés. Inspector, dijo pensativa, necesitamos averiguar más sobre los antecedentes y cualificaciones de esta misteriosa señora Rouen. Alguien con su evidente experiencia en el cuidado de bebés y en la gestión de cochecitos no adquirió tales habilidades de forma casual. El doctor Haydock había seguido las deducciones con creciente inquietud. ¿Está sugiriendo que esta mujer fue elegida específicamente por sus habilidades, que alguien la reclutó deliberadamente para este propósito? Sugiero que estamos ante una conspiración que requería tanto motivación financiera como ejecución especializada. El señor Rudge tenía poderosos motivos para silenciar al señor Finch, pero carecía de la fuerza física y del conocimiento profesional para ejecutar un plan tan complejo en solitario. La investigación había evolucionado de una simple indagación de asesinato a algo mucho más elaborado, una conspiración cuidadosamente orquestada que había manipulado la auténtica pena y simpatía de toda una comunidad para encubrir un acto de violencia calculada. La hermana Madden había guardado silencio durante la mayoría de estas revelaciones, pero ahora habló con la autoridad de quien posee experiencia profesional crucial. Hay algo que debo mencionar sobre las mujeres que trabajan con expósitos y bebés no deseados. Desarrollan habilidades particulares, no solo en el manejo de los niños, sino también en moverse por instituciones con sigilo, manipular equipos pesados y mantener la compostura bajo circunstancias difíciles. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Hace 2 años tuvimos en la sala de expósitos a una enfermera, Lydia Rontré, despedida por sacar bebés sin autorización para supuestas salidas de aireo, y por mantener relaciones inapropiadas con visitantes masculinos durante sus turnos. Una mujer perfectamente capaz con pesos y cochecitos, y dispuesta a torcer las normas por la compensación adecuada. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar. La señora Rouen era en realidad la enfermera Rontré, contratada por alguien que conocía su historia y estaba dispuesto a explotar su combinación particular de habilidades y falta de escrúpulos. La reunión bajo la entrada de la iglesia, a la mañana siguiente, no guardaba parecido alguno con la solemne asamblea fúnebre de 2 días atrás. El inspector Slack había reunido a las figuras principales del caso para presenciar la reconstrucción del crimen por parte de Miss Marple, entendiendo que nada menos que una demostración completa bastaría para desenredar la intrincada red de engaños tejida alrededor del asesinato del señor Finch. El cielo gris de septiembre permanecía cubierto, otorgando a los acontecimientos una atmósfera apropiadamente sombría. La señora Finch se hallaba junto a su cuñado, su vestido negro de luto un recordatorio severo del dolor genuino que había sido explotado con tanto cinismo. El doctor Haddock mantenía su compostura profesional, aunque su expresión delataba una profunda preocupación por las revelaciones que estaban a punto de salir a la luz. La hermana Madden se había colocado con precisión militar, sus ojos agudos no perdían detalle de la cuidadosa preparación de la escena. Lo más significativo era la presencia de Basil Rudge, persuadido de asistir. Su habitual entusiasmo había sido reemplazado por una palidez nerviosa que se intensificaba visiblemente a lo largo de los acontecimientos de la mañana. Se mantenía ligeramente apartado de los demás dolientes, sus manos abriéndose y cerrándose con ansiedad involuntaria. La señorita Marple había solicitado que se trajera un cochecito similar al usado en el crimen para ilustrar sus puntos, y Tom Ransom había proporcionado uno de su colección de equipos funerarios. El calentador de piedra recuperado del abrevadero descansaba cerca como evidencia de la verdadera naturaleza del arma. Señoras y señores, comenzó la señorita Marple con esa tranquila autoridad que imponía atención pese su modestia, estamos aquí para examinar como un simple aparato doméstico, un cochecito diseñado para dar comodidad y seguridad a los niños, fue pervertido en un instrumento de asesinato calculado. Se acercó al calentador de pies, manipulándolo con el cuidado debido a una prueba en un caso capital. Esta botella de loza fue llenada con agua hirviendo temprano en la mañana de ayer, lo que justificaba perfectamente su presencia en el cochecito.
Sin embargo, justo antes de la conclusión del servicio fúnebre, fue vaciada de su contenido caliente y reutilizada con una función completamente distinta. Lady Bantry, autorizada a observar la reconstrucción, contemplaba con horrorizada fascinación cómo la señorita Marple demostraba que la botella podía fijarse a una de las correas del cochecito de la hermana Madden. La correa se pasó por encima de la esquina de este banco del portal, continuó, señalando la antigua estructura de madera sobre sus cabezas. Luego el calentador fue asegurado, creando un péndulo de considerable peso y fuerza de impacto. Indicó el poste de piedra donde la marca del golpe permanecía visible. La parte trasera del cochecito se levantó y se colocó para crear el ángulo apropiado para el balanceo. Tirando con suficiente fuerza, la correa con peso seguiría un arco calculado con precisión para golpear a alguien parado en este lugar, a la altura de la sien. El inspector Slack seguía la demostración con atención profesional. Pero el momento habría sido crucial. ¿Cómo pudo el autor asegurarse de que el señor Finch estaría en la posición exacta? La respuesta está en comprender la cuidadosa preparación que precedió al crimen, replicó la señorita Marple. Nuestra investigación reveló que alguien con conocimiento íntimo de los procedimientos parroquiales y acceso a nuestras disposiciones había planeado esto durante algún tiempo. Dirigió su atención a las pruebas reunidas en los 2 últimos días. El registro de la clínica muestra que Lydia Rowan adquirió la correa necesaria y otros suministros en la mañana del funeral. Las tarjetas de asiento revelan que esa misma persona se encargó tanto de su propia ubicación como de la señora Finch, asegurando así la colocación correcta para la ejecución del crimen. El señor Rudge se había vuelto cada vez más pálido durante esta exposición, sus movimientos nerviosos intensificándose con cada revelación. Los aros de leche que descubrimos en el pórtico de la iglesia y en el borde de piedra nos dicen que la autora probó su biberón y atendió a los bebés inquietos momentos antes de perpetrar el ataque. El residuo de talco en el pilar de piedra muestra dónde se sostuvo durante el momento crucial de la ejecución. La señorita Marple hizo una pausa para permitir que esos detalles calaran en las mentes de sus oyentes antes de continuar con la prueba más condenatoria. Pero quizá lo más revelador de todo fue el imperdible colocado en la chaqueta de luto de la señora Finch, un alfiler de una marca no vendida localmente, puesto allí durante la confusión tras el descubrimiento del crimen. Se pretendía con el ofrecer falsa evidencia contra la viuda, en caso de que surgieran dudas sobre la muerte de su esposo. La señora Finch se llevó un pañuelo a los ojos, visiblemente angustiada al comprender lo manipulada que había sido, usada como parte inconsciente del plan criminal. La evidencia física nos dice que el crimen requería considerable fuerza y destreza zurda, observó la señorita Marple, estudiando cuidadosamente al grupo reunido. La persona responsable debía ser capaz de levantar la parte trasera cargada del cochecito y balancear el arma con fuerza letal. Dirigió su mirada penetrante hacia el señor Rudge, cuya agitación había alcanzado el punto de hacerlo temblar visiblemente. Señor Rudge, sus libros de cuentas muestran anotaciones reescritas en las compras de la señora Rowan, lo que sugiere su implicación directa al proporcionarle fondos y suministros. Su afán por ayudar con los arreglos fúnebres le dio acceso a las tarjetas de asiento y a los detalles administrativos. Y lo más significativo, su puesto como tesorero parroquial adjunto significaba que la investigación amenazada por el señor Finch habría expuesto las irregularidades que usted estaba ocultando. La compostura de Rudge finalmente se quebró. No debía suceder así. Estalló. Aldous iba a arruinarlo todo, destruir mi reputación, mi negocio, todo lo que había trabajado. Solo tomé prestado del fondo parroquial temporalmente, con intención de reponerlo cuando el comercio mejorara. El inspector Slack dio un paso adelante con autoridad oficial. Basil Rudge, lo arresto por conspiración en el asesinato de Aldous Finch. Pero yo no lo maté, protestó desesperado Rudge. No pude haber hecho semejante cosa. No tengo la fuerza ni el conocimiento. Lydia cometió el acto. La señorita Marple asintió con severa satisfacción. En efecto, la enfermera Lydia Ronree, anteriormente del pabellón de maternidad, despedida hace 2 años por tomar prestados bebés y mantener relaciones inapropiadas con visitantes varones, una mujer hábil en el manejo de cochecitos y niños, dispuesta a vender tanto sus servicios como su silencio al precio adecuado. La revelación de toda la conspiración heló a los dolientes presentes. El calculado cinismo de usar bebés prestados y la imagen maternal para encubrir un asesinato representaba una perversión de la simpatía humana que todos consideraban especialmente atroz. ¿Dónde está ahora esa enfermera Ronree?, exigió el inspector Slack. Muy lejos, me imagino, respondió con calma la señorita Marple. Su papel era ejecutar el crimen y desaparecer,
dejando al señor Rudge en apariencia inocente, mientras la sospecha caía sobre la viuda afligida. Cuando el inspector Slack condujo al pálido y tembloroso comerciante, los restantes dolientes permanecieron en silencio atónito bajo el portal que había servido de instrumento de violencia calculada. Lady Bantry acarició el pequeño imperdible que había estado destinado a condenar a una mujer inocente. Unos bebés en un funeral. ¡Qué horror!, murmuró. La señorita Marple dobló su labor de tejido con la precisión metódica que caracterizaba todas sus actividades. Sí, querida, lo doméstico y lo terrible suelen ser vecinos. Los bebés lloran, la leche se derrama, el talco flota. Esas pequeñas cosas dicen la verdad, incluso cuando la gente, por muy ordenada que parezca, trata de ocultarla. El antiguo portal permanecía en silencio sobre ellos, sus vigas desgastadas testigos tanto del dolor genuino como del engaño calculado, recordando a todos los que pasaban bajo el que el mal suele llevar la máscara de la bondad humana ordinaria.